trae amor cuando sentimos que no somos aceptados ni queridos por nadie. El Señor sabe ministrar, amén. Y estos momentos son los momentos oportunos para que el Señor nos hable y nos ministre, amén. En esta mañana tenemos la gracia de Dios de poder hablar sobre un tema muy particular que generalmente no se habla, pero a la luz de las Escrituras quería compartirlo, quería que nosotros podamos entender el corazón de Dios. Y sí le voy a pedir después a los chicos, quizá un poquitito ya terminando la reunión, a Manolo o a alguno de ellos, de proyectar un video que tenemos, tiene audio, así que también sería bueno escucharlo. Y yo quisiera que me acompañaran al primer versículo que vamos a leer, que está en Marcos, capítulo 16, versículo 15. Y usted ya va a saber de qué vamos a hablar en esta mañana. San Marcos, capítulo 16, versículo 15. Si lo tiene, dígame amén. Amén. Dice San Marcos 16, 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Otra vez lo leemos. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, te damos gracias por esta palabra que hemos leído y por la que vamos a leer. Gracias, Señor, porque a través de la Biblia tú nos hablas al corazón, a través de tu Espíritu tú afianzas, Señor, lo que has dicho hace años y que ha quedado escrito. Te pedimos que ministres hoy, Señor, a nuestro corazón tu Espíritu Santo y que podamos, Señor, entender tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias te damos, Señor. Amén. Amén. Lo que vamos a hablar en esta mañana es acerca de misiones, amén, de las misiones. Y el título que le puse a este mensaje es Abriendo las ventanas a las misiones. Amén. Usted va a decir, ¿qué son las misiones? ¿No? Vamos a preguntarnos, ¿qué son las misiones? ¿Por qué hablamos de las misiones en la iglesia si estamos en Salta, capital? ¿Qué tengo que ver yo con las misiones? Ya vamos a entenderlo, vamos a meditarlo en el Señor. Y saben que quería contarles o preguntarles, ¿no? ¿Cuántos de ustedes alguna vez han tenido algún hobby o han tenido alguna afinidad por algo que les ha gustado? Algunos el fútbol, otros quizá otro deporte como el boxeo, ping-pong, pádel, no sé. Otros quizá tienen afinidad por algo que les gusta hacer o leer, ¿sí? Aquellos que les apasiona la política, ustedes van a ver que todo el tiempo están hablando de política. Aquellos que les apasiona, no sé, la carrera de autos o armar autos, todo el tiempo están hablando de autos, ¿verdad? Y si uno les pregunta a los niños todo el tiempo hablan de lo que les apasiona, ¿no? No sé si le ha pasado a usted alguna vez, no sé si a usted en persona o a alguien, ¿sí? Pero muchas veces cuando uno se acerca a esta persona dice, bueno, ya está, dice, ¿no? ¿Por qué me hablas tanto de esto si a mí no me gustan, no sé, los camarones? Hay una película muy conocida donde había un muchacho que era fanático de los camarones, ¿no? Y él todo el tiempo estaba hablando de camarones, y cansaba, ¿no? ¿Y por qué les traigo a colación esto? Saben que los misioneros son personas algo así, ¿sí? Y usted no sé si ha conocido algún misionero, si ha tenido la oportunidad de conversar con alguien que haya estado en las misiones o que tenga el corazón hacia las misiones. Saben que las personas no paran de hablar del propósito de Dios, no paran de hablar de lo que hay que hacer, ¿sí? Y todo el tiempo están leyendo, investigando, hablando, preguntando, inquiriendo. Saben que había una de las pastoras que conocí hace unos años, Mónica se llama, y ella había estado cuando era más joven a las orillas del Nilo, ¿sí? En Marruecos, había estado sirviendo
con los bereberes del Nilo, ¿sí? Son aborígenes del norte de África, y ella todo el tiempo hablaba sobre eso, ¿no? Y la pastora era misionera, ya estaba acá en Argentina, en Salta, pero usted se acercaba a hablar con ella y en el momento que podía decía porque los bere y hablaba, ¿no? Porque los bere tienen 3 esposas, porque los bere y así, ¿no? Y así. Y todo el tiempo ella compartía de lo que había en su corazón. Saben que no es que sean cansadoras, sino que Dios ha puesto en esas personas algo especial, un compromiso especial por otras personas que no somos nosotros, ¿no? Vaya tarea, ¿no? ¿Y por qué quería yo comenzar a leerle con esta porción en Marcos 15? Porque el Señor nos ha dejado una sola tarea, una gran tarea, ¿sí? Y dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Es cuando usted es madre o padre y le dice a su hijo, te pido que mires los fideos, yo voy a hacer otras cosas, ¿no? Y resulta que el chico tiene solo la tarea de ver los fideos, que no se pasen. Pero la madre se va a hacer otras cosas y cuando vuelve le pregunta, ¿estuviste viendo los fideos? Ay, eso me olvidé, pero sí estuve barriendo, sí saqué la basura, sí la empacié, sí hice esto y aquello. ¿Y en los fideos? No, pero los fideos se quemaron. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero decir? El Señor nos ha dado una tarea. La tarea se puede leer en muchas porciones de las Escrituras, pero en este versículo está claro. Dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Amén. Y esa tarea es la que el Señor nos dejó y todavía está vigente. No podemos nosotros desentendernos de esa tarea, ¿sí? Yo acostumbro a hacernos muchas preguntas y una de las preguntas es, ¿estamos haciendo lo que el Señor nos encomendó? ¿Estamos haciendo esa única tarea que el Señor nos dejó? Saben que el legado del Señor es grande porque el Señor nos muestra su amor, nos dejó enseñanzas sobre el perdón, sobre la sanidad, sobre la prosperidad, tantas enseñanzas que el Señor nos dejó, pero hay una sola tarea que Él nos encomendó precisamente y es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Saben que esa tarea, yo diría que es una tarea titánica, ¿sí? Está de moda esa palabra. ¿Qué quiere decir titánica? O alguien alguna vez se preguntó por qué le pusieron Titán al Titanic o Titán al submarino ese que estuvo hundido hace unos días. Viene de una palabra titán. Los titanes eran personas grandes, según la mitología griega, ¿no? Personas gigantes. Y uno puede decir que las misiones o predicar el evangelio es una tarea titánica. ¿Por qué? Porque es una tarea universal, una tarea universal. Si yo a ustedes les digo, vamos a ir a ganar el barrio Cuchi Leguizamón, es un barrio nada más, ¿sí? Nosotros podemos contar las personas que están dentro de ese barrio, conocemos dónde está ubicado, pero cuando decimos que hay que predicar el evangelio a toda criatura, se refiere a todas las personas vivas del mundo, ¿sí? Del mundo. No solo de acá de Argentina, sino también del extranjero, ¿no? Entonces, el trabajo es muchísimo, muchísimo. Saben que hay una porción de las Escrituras en Mateo 9:37, eso también les pido que me acompañen. Mateo 9:37 dice que el Señor estaba predicando, Él estaba yendo y, lo que Él hacía, ¿no? Iba, predicaba, enseñaba sobre distintas cosas. Y en un momento dice que en el versículo 36, el Señor dice, y al ver la multitud, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, ahí, una vez que vio eso, los mira a sus discípulos y les dice en el versículo 37, Mateo 9:37, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha,
mas los obreros pocos. Otra vez leemos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Y luego dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Saben que esta situación el Señor tiene, bueno, lo podemos entender de dos maneras. Una situación es que el Señor mira a toda la multitud y tiene compasión de ellos. Amén. El Señor es un Dios que tiene amor por todas las almas, ¿no? Pero en un momento Él mira, tiene compasión de ellos, pero ¿a quién se dirige? ¿A Dios? No. Se mira a Él mismo y dice, voy a doblar mi horario de trabajo y voy a trabajar doble, dice el Señor Jesús. No. Dice que Él los miró a los discípulos, es decir, a nosotros mismos, y nos dijo, a la verdad, el trabajo es muchísimo y los obreros son pocos. Y entonces le dice, rueguen al Señor de la mies que traiga obreros a su mies. ¿Sabe que hace unos días, bueno, conversando mi madre con la señora que trabaja en casa, ella es de el Carril, ¿no es cierto? Y es tal cual pasa aquí, dice ella, y lo escuché yo también en las noticias, que cuando está la época de la cosecha del tabaco y de lo que se siembra en los valles, no hay jóvenes, personas que quieran trabajar en la cosecha, no hay. Es decir, que abren las puertas para cualquiera que quiera seleccionar tabaco, que quiera juntar todas las cosas que se siembra, que se cosecha, y no hay. Y saben que pasa algo particular. La señora que trabaja en casa, ella trabaja 3 veces a la semana y el resto de días, el dueño de la tabacalera, o no sé si será el patrón o alguien, la va a buscar a ella, le toca la puerta y le dice, señora Paola, ¿quiere venir a trabajar acá a la finca? Y ella, obviamente, cuando tiene tiempo y fuerza, va. Pero sucede tal cual. No hay gente que quiera trabajar en la cosecha. No hay jóvenes que quieran meter su mano en la cosecha y separar las hojas del tabaco, levantarlas, seleccionar. Es más, ella dice que hay gente que lo hace y lo hace mal. Entonces, ¿qué hace? Están un tiempo, se cansan y se van. Saben que tal cual el Señor dice acá, hay pocos los obreros, hay poca gente que quiera trabajar en las misiones. Hay poca gente que quiera predicar el Evangelio. ¿Sí? Generalmente nosotros tenemos la bendición, justo cuando cantábamos hoy esta mañana, yo digo gracias a Dios que tenemos la oportunidad de estar en una iglesia que se abre así. Hoy cuando di la vuelta por allá, vi que las puertas de la iglesia estaban abiertas así de par en par y me alegré, ¿no? Porque no estamos escondidos, no estamos así entrando así bajo poncho, sino que tenemos la oportunidad de entrar a una iglesia, levantar las manos, cantar canciones, decir gloria a Dios, nombrarlo a Jesús sin tener ningún miedo. Saben que esa es una bendición y muchas veces nosotros no la estamos sintiendo, no la estamos aprovechando. Ciertamente es mucho el trabajo que hay que hacer y el Señor nos encomendó esto. Hay un pasaje en Mateo 24, 14, si lo quieren poner en la pantalla o quieren buscarlo, porque saben que esta tarea, yo digo que es urgente. Muchas veces cuando vamos nosotros al hospital, vemos que hay un cartel ahí que dice qué son las urgencias, qué son las emergencias y qué son el resto de preocupaciones que uno tiene, ¿no? Y uno piensa que todo lo de uno es urgente, ¿no? Que es necesario y es una emergencia. Bueno, saben que para el Señor Jesús es importante que todo el mundo conozca del Evangelio. Mateo 24, 14 dice lo siguiente: y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Entonces vendrá el fin. ¿Qué quiere decir esta porción? Que el llevar el Evangelio a otras personas y a todas las naciones
está relacionado con el tiempo en el que el Señor va a venir. El Señor va a venir cuando se haya llevado el Evangelio a todas las naciones. Eso es importante. Es decir, que para el Señor no es una tarea más ir y llevar el Evangelio a todas las naciones, sino que es una tarea importante y es una de las cosas que el Señor nos encomendó. Y ahora sí vamos a leer una porción mucho más amplia, porque uno puede decir, bueno, pero la iglesia de Cristo, donde yo estoy, la iglesia Vida Nueva, es una iglesia chiquita. Yo soy cristiano hace poco tiempo. Vengo a la iglesia hace 2 domingos, quizá un domingo. ¿Y yo cómo hago para colaborar? ¿Cómo hago yo para contribuir? ¿Sabe que nosotros cuando recibimos al Señor en nuestro corazón, hemos recibido algo de regalo? ¿Sí? El Señor nos dio la salvación de regalo. Pero nosotros, nuestra responsabilidad la debemos tomar y es esa, ir y predicar el Evangelio. Hay una iglesia que ciertamente es un ejemplo para nosotros y está en Hechos 13, si los quiere buscar y tenerlo ahí. En realidad la historia de la iglesia de Antioquía comienza un poco antes, desde el versículo 11, pero la iglesia de Antioquía es una iglesia que se formó, una iglesia totalmente nueva. ¿Se acuerdan ustedes cuando habíamos repasado quizá en algunas prédicas cuando mataron a Esteban y la gente se esparció y se fue y empezó a predicar? Dice que algunos se fueron para el norte, para el este, el oeste, y los que fueron para el norte, noroeste vendría a ser, llegaron a esta ciudad, una ciudad importante de Siria, y esta ciudad se llamaba Antioquía. Y la iglesia se empezó a formar con los cristianos. Saben que es muy hermoso porque en esta iglesia ellos se dan cuenta, primero predicaban solamente a los judíos, solamente a los judíos. Dice que iban y predicando a los judíos, a la gente que era de raza judía, y a nadie más. Pero después que Dios le da una visión a Pedro y demás, ellos se dan cuenta que pueden predicar a los gentiles también. Se dan cuenta esta iglesia que ellos pueden predicar a los gentiles, y en una de las porciones dice, en el versículo 11-18, entonces oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Es decir, y está con signo de admiración, es decir, que ellos se asombraron de que no solamente para los judíos estaba separado el mensaje de salvación, sino para los gentiles. Y ellos glorificaron a Dios, dieron gracias a Dios. Y a través de eso, nosotros somos los gentiles, ¿sí? Y esta iglesia se empezó a formar, se empezó a crecer. No dice la Biblia qué cantidad de número de la iglesia era, pero lo que sí se sabe que era joven, una iglesia joven. Pero no por ser joven la iglesia no dejó de tomar esta tarea por suma importancia. Dice que la iglesia de Antioquía fue una iglesia que entendió el propósito de Dios y esta misma iglesia dice que ayudó a la iglesia en Jerusalén. Fíjense ustedes que era una iglesia nueva, pero sin embargo decidió enviar ayuda a través de los discípulos a la iglesia que estaban en Judea, ¿sí? Es decir, que es una iglesia ejemplo. Saben que la iglesia muestra también en estas porciones, es largo, pero no lo quiero leer todo, el 11, en el 12 también explica acerca de cómo vivía la iglesia esta, y vamos a llegar al versículo 13. Hechos 13, versículo 1, 2 y 3. Ahora lo vamos a leer. Dice que la iglesia de Antioquía habían sido esparcidos por la persecución que hubo en el motivo de Esteban. Bueno, estoy leyendo unos versículos antes. Y dice que ellos empezaron a predicar a los judíos y después se abrieron y empezaron a predicar a los gentiles. ¿Amén? Entonces esta iglesia empezó a entender cuál era el propósito de Dios. Comprendió cuál era el mensaje que Dios quería mandar para ellos. Sabe que la iglesia fue una iglesia que se había capacitado.
Dice que los discípulos llegaron a Antioquía y estuvieron 1 año y medio, algo así fue el tiempo, predicando y enseñando la palabra, ¿sí? Eso estuvieron haciendo todo el tiempo que estuvieron ahí. Era una iglesia que estaba organizada, ¿sí? Esta iglesia se había organizado. Esta iglesia era servicial porque quería servir incluso a la iglesia que estaba en Judea. Pero llegamos ahora sí al versículo 1 del capítulo 13 y dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. ¿Sí? Eso es lo primero que dice. Y había profetas y maestros, y empieza a nombrar ciertos obreros que había en ese lugar. Estaba Bernabé, que según la Biblia era de Chipre. Estaba Simón, Simón, el que se llamaba Niger, que quiere decir negro. Se asume que era una persona que era de África, del norte de África. Estaba Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado junto con Herodes el tetrarca, es decir, una persona bastante instruido, y Saulo, que sabemos nosotros que era judío, pero también ciudadano romano. Amén. Es decir, que estaban todos los ministros en ese lugar. Eso da pie de que la iglesia estaba formada, era una iglesia que tenía obreros, tenía gente capacitada. Y en el versículo 2 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a quién, a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Saben que el Señor habló con su Espíritu Santo y dijo: apartadme a estos dositos, dos nada más. Y yo diría que no eran cualquiera dos, eran dos recursos importantes para la iglesia. Dos recursos importantes para la iglesia. Es como decir, separarme, no sé, a Messi y a alguien más, ¿sí? y al arquero. Separádmelo, ¿sí? ¿Qué es lo que haría la iglesia? ¿Sentiría esa falla, esa falta de estos obreros? Seguramente sí. ¿Sentiría que alguien falta? Seguramente sí. ¿Saben que esta iglesia en ese momento escuchó la voz del Espíritu? Y en el versículo 3 dice: entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. La iglesia que entiende el corazón de Dios es una iglesia que apoya las misiones. Una iglesia que entiende el propósito de Dios es una iglesia que apoya la obra misionera, ¿sí? Si una iglesia, y usted que recorremos tantas iglesias, ¿no? No habla sobre las misiones, es una iglesia, diría yo, renga, porque estamos haciendo lo que el Señor nos mandó de predicar, de enseñar la palabra, de generar discípulos, pero no estamos llevando el evangelio a otras naciones, a otras personas. Amén. Entonces es nuestra responsabilidad que nosotros podamos apoyar las misiones, ¿sí? ¿Y por qué digo que la iglesia es un ejemplo? Porque la iglesia de Antioquía dice que le pusieron las manos y los despidieron a Bernabé y a Saulo, ¿sí? No se quejó, no dijo, bueno, pero este es el pastor principal de mi iglesia, no, pero este es el más bueno que yo tengo, el que predica bonito. No, simplemente escucharon la voz de Dios, obedecieron y lo impartieron, ¿sí? Dice que se desprendieron del recurso más valioso que tenían. Y ahora es como, yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si Saulo y Bernabé no hubieran salido en ese primer viaje misionero? ¿Qué hubiera pasado? No sé cómo hubiese llegado el evangelio a nosotros, pero si usted se pone a ver todos los viajes que ellos hicieron, la verdad que viajaron, no sé, más que... Dice que Juan Pablo II fue el papa más viajero, ¿no? Dicen porque no sé cuántos kilómetros hizo. Bueno, imagínense Saulo y Bernabé recorriendo cada lugar a pie, a lomo de caballo, de mula, en barco. Hicieron muchísimos viajes. Y cuánto más Saulo, ¿no? Cuánto más Saulo que nosotros conocemos después, que es Pablo. Saben que
el ejemplo de estos dos varones nos tiene que demostrar a nosotros cómo nosotros tenemos que actuar. Ya vamos a hablar de la estrategia de Pablo, el misionero, pero saben que cuando uno envía a alguien, cuando uno envía a un obrero, a alguien a las misiones, no envía a una persona, por decirlo así, que está al 100% y que está totalmente convencido y crecido y que es el mejor de todos. Saben que el Señor necesita que nosotros tengamos disposición primeramente, que nosotros creamos en la obra de Dios y que estemos con el corazón totalmente dispuesto. Saben que nosotros conocemos que iglesias del extranjero han traído misioneros, ¿verdad? Misioneros suecos, los misioneros, hay de Inglaterra, hay de Noruega, el pastor Lucho que es de Estados Unidos, y son gente que tiene recursos, ¿verdad? Sabemos nosotros que allá en Europa o en Estados Unidos tienen recursos para sostener misioneros, ¿verdad? Pero saben que no es enviar gente para que trabaje en el otro lado del mundo. Es enviar gente que tiene compromiso, gente que ha entendido el corazón de Dios y que su vida está dedicada al servicio de Dios. Saben que me ha tocado por ahí compartir con algunos misioneros que vinieron del extranjero, ¿sí? Generalmente hoy en día ya no es como antes. Los misioneros de antes iban a otras partes del mundo, morían ahí, y si nos acordaba, la iglesia se acordaba de los misioneros, bueno, era bueno, y si no, los misioneros quedaban, ¿no? Hoy en día el trabajo misionero, gracias a las agencias misioneras, se hace de una forma diferente. Hoy en día se capacita a aquellos que sienten del corazón de Dios de viajar a las misiones, se los prepara, se los instruye, se hacen viajes de exploración, se llama, porque se los envía 6 meses, 3 meses, 2 semanas, 1 semana, para que la persona conozca el lugar donde quiere ir. Si la persona confirma realmente que su ministerio es las misiones, entonces ahí se arma el proyecto misionero y se lo envía. Y el proyecto misionero dura a lo sumo 5 años, estando en las misiones, y debe volver el misionero a su lugar de origen, volver a estar en la congregación que lo envía, volver a agarrar fuerzas y va de nuevo. Ese es el trabajo que hoy en día las agencias misioneras hacen y que nosotros sabemos que la iglesia aquí en Argentina, Dirección Nacional de Misiones Argentinas, de la UAT, es la que hace, ¿sí? Y saben que de esa forma nosotros podemos evidenciar el trabajo misionero de estas personas. Saben que son obreros que se van y van completamente solos. Cuando usted va a un lugar a evangelizar, a una ciudad distinta a evangelizar, fíjense ustedes que usted es el pastor de ese lugar. Sí, muchas veces la pastora dice, usted cuando abre una casa luz, usted es la pastora de esa casa luz. Fíjense ustedes que es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando uno está en ese lugar, las personas que viven en ese lugar lo ven a usted como representante de Dios. Y eso pasa cuando alguien le predica el evangelio a un joven, uno le predica el evangelio, y cuando uno empieza a asistir a la iglesia, el referente, ¿quién es? El que te predicó, el que te enseñó, el que te llevó. Lo mismo sucede en nuestras casas, en nuestra familia, en el barrio, y lo mismo sucede en las misiones. Pero ¿qué pasa con el misionero? Cuando el misionero está afuera, él no puede decir, pastora, tengo este problemita, sabe que me pasa esto, qué sé yo. No está tan fácil hablar, levantar el teléfono, ¿no? O decir, anda a orar con el pastor, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno toma la responsabilidad del evangelio, uno tiene que ser una persona responsable del mensaje que está dando, ¿sí? Si yo voy y doy el mensaje y digo, el Señor Jesús te ama, Dios perdona, Dios es un Dios que tiene poder para sanar, yo tengo que saber que lo que estoy diciendo también lo tengo que vivir, lo tengo que experimentar. Y el Señor también se va a dar maña para que nosotros experimentemos también su presencia estando solos. Es decir que el trabajo de una persona que va a las misiones es sumamente importante, ¿sí?
Yo no sé si no sé, encontraste la carpetita ¿sí? En esa carpetita también hay un flyer, un afiche que dice Afiche Misiones 2023. Y quería un poquitito que lo vean, si es que lo puede mostrar, es solamente una imagen o un PDF creo que está, que muestra la cantidad de misioneros que la Dirección Nacional de Misiones de la UAT está enviando al mundo. ¿Sí? Yo tengo un afiche también, no sé si se lo ve, pero hay alrededor, yo no veo, pero no sé si se está ahí, hay alrededor, por ejemplo, en América, 63 obreros que están en las misiones en América. En Europa tenemos 64 obreros también, algunos son matrimonios, otros son personas solas, otras son familias enteras. ¿Sí? Después tenemos en África 24 misioneros únicamente, en Asia hay 26 obreros, en Oceanía solamente 2 obreros, 45 candidatos a salir a las misiones. ¿Sí? Y si usted se pone a pensar cuántos cristianos evangélicos somos en Argentina, uno va a decir 64 misioneros únicamente, 2 en Oceanía, realmente la mies es mucha y los obreros son pocos. Ahí se ve. Fíjense ustedes, no sé si se puede agrandar un poquitito la imagen, pero cada una de estas personas que ha tomado el compromiso de salir a las misiones, algunas son matrimonios grandes, otros matrimonios jóvenes, con hijos chicos, con hijos medianos, algunos están solos, personas jóvenes, varones solteros o jovencitas solteras también que van a las misiones. Y no son países que uno pueda decir, bueno, va a Estados Unidos, a Miami, a evangelizar. No, saben que son países, por ejemplo, en África, en algunos tengo Sierra Leona, ahí está, a ver, Sierra Leona, Madagascar. Hay lugares en Oceanía también que son, no los veo ahí, no sé si se ve ahí ahí está. Está en Egipto, tenemos gente que está yendo a Chad, Mozambique, Cabo Verde, Sierra Leona, algunos están en Europa, Noruega, Suecia, Inglaterra, Reino Unido. Saben que cada uno de estos obreros ha tomado un compromiso, ¿sí? Y ahora, para no alejarme tanto de lo que del mensaje de la palabra, el Señor nos ha encomendado que nosotros oremos por obreros a la mies, ¿sí? El pedido de Dios dice, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a recoger la mies. Y ese pedido todavía sigue vigente hasta el día de hoy. Amén. Y ahora, la última parte antes de ver el video, saben que hay distintos tipos de misiones, hay distintos tipos de cumplir el propósito de Dios. El propósito de Dios es que nosotros vayamos y prediquemos el evangelio a toda criatura. Amén. Saben que evangelizar a lugares alcanzados se le llama evangelizar, bueno, es el evangelismo que nosotros conocemos. Saben que el evangelismo que nosotros conocemos es ir a un lugar y predicar a las personas que conocen de Cristo, pero que no quieren seguirlo, que no lo quieren abrazar, ¿sí? Que no quieren entender lo que el Señor les trae, el perdón. Pero evangelizar a lugares no alcanzados es ir a personas que nunca han conocido o han escuchado hablar de Jesús. Y usted va a decir, si usted sale a la calle y pregunta, ¿vos sabés quién es Jesús? Te van a decir sí. El Barbas, el que le pusieron la corona de espinas, el de la cruz. Pero hay lugares en los cuales no existe ni siquiera libros que hablen de Jesús. No hay iglesias, no hay Biblia. ¿Sí? Hace un tiempo orábamos en uno de los congresos misioneros para que el Señor traiga gente que pueda traducir Biblias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay etnias que no tienen alfabeto escrito todavía. Entonces es difícil enseñarles a escribir
o traducir la Biblia como nosotros tenemos al dialecto de ellos. Es muy difícil. Por eso, ya cuando veamos el video, vamos a ver que el trabajo es muchísimo el trabajo. Y uno puede considerarlo, wow, pero ¿por dónde empiezo? La Biblia nos da 3 maneras de poder evangelizar o poder contribuir a las misiones. Uno es yendo, que sabemos nosotros que es una gran responsabilidad. La otra es orando por los que van al trabajo, a la obra misionera. Y la tercera forma es contribuyendo con nuestras ofrendas, ¿sí? Que es lo que nosotros hacemos. Actualmente nosotros tenemos 2 obreros o 2 familias que estamos apoyando. Uno es el pastor Carlos Lisi, a quien nosotros estamos colaborando. Él es un pastor mayor, un pastor grande de edad. Él estuvo en China muchos años. Él allá dejó a su hija casada con un chino, ¿sí? A la hija de él se casa con un chino y él vuelve aquí a Argentina. Luego de la pandemia él empieza a armar otra vez su proyecto misionero para volver a China, ¿sí? Y en China sabemos nosotros que no es fácil predicar el Evangelio. Él cuando estuvo aquí contó cómo tienen que darse mañas ellos para predicar el Evangelio, para abrir una iglesia. La iglesia más grande está oculta, no está a la simple luz del día, ¿sí? Ellos es uno de los pastores que estamos apoyando y los otros son un matrimonio con su hijo que se están yendo a Afganistán, a una etnia llamado los pastunes, ahí está, no me salía la palabra, los pastunes. Saben que ellos se van con un bebé chiquitito así de 2 años, Fernandito creo que se llama. ¿Cómo? Arielito, ahí está, tiene creo que 2 años, ¿no es cierto? 2, 3 años más o menos tendrá. Y ellos se van con el pequeño hasta el otro lado del mundo. Y uno puede decir, pero ¿cómo se animan a irse, no? También cuando hubo un congreso aquí conocimos un matrimonio que se estaba yendo a Rusia con 3 nenas. 3 nenas así. Y uno me dice, pero se va a Rusia, un país gigante. Se van al norte de Rusia, ¿sí? Donde todo es montaña, donde se meten así por caminos, llegan caminando a ese lugar y ahí se van a instalar con sus 3 hijas, una de 4, la otra era un poquitito más grande y la otra rubita un poquitito más grande. Y uno va a decir, ¿cómo se animan a viajar? Saben que son personas que han entendido el mensaje que Dios nos ha dejado, han entendido el propósito del corazón de Dios, que es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y hay un término que se utiliza generalmente en las misiones de una franja, de una región del globo terráqueo que todavía no ha sido alcanzado por el Evangelio de Dios. Me gustaría ahora sí que pongamos el video que dice ¿qué es la ventana 1040? La ventana 1040. Si la orden dada por Jesús es hacer discípulos a todas las naciones, entonces el sentido común nos dice que nuestro trabajo es encontrar aquellas naciones o grupos étnicos que no han sido discipulados, enseñándoles a guardar todas las cosas que Jesús nos enseñó. Si deseamos cumplir la gran comisión, necesitamos saber dónde están esos grupos no alcanzados. Así nuestros esfuerzos en completar la tarea no solamente será estar activos, sino ser productivos. La gran mayoría de las personas no alcanzadas viven en un área del mundo llamada la ventana 1040. La ventana 1040 es simplemente un término usado para describir una región del mundo dentro de 10 y 40 grados de latitud norte, y desde África Occidental hasta Asia Oriental. De los 2.900 millones de personas no alcanzadas, aproximadamente el 97% vive en la ventana 1040. Por otro lado, solo el 1% de las personas no alcanzadas viven en Norteamérica y Sudamérica combinado. La ventana 1040 es una forma sencilla de recordar dónde está el mayor grupo de personas no alcanzadas del mundo. Pero es importante recordar
que el asunto de ser no alcanzado no es tanto una cuestión de geografía, sino el poco acceso que tienen ellos al Evangelio. Las personas no alcanzadas no están más perdidos que su vecino o algún familiar que no conoce a Cristo. Pero ellos no han sido alcanzados. Y hablamos en el sentido de que no tienen una verdadera oportunidad de escuchar el Evangelio. La cuestión no es su perdición, sino el acceso que tienen al Evangelio. Hay gente en Latinoamérica que no ha oído hablar del Evangelio, pero podrían escuchar si ellos quisieran. La mayoría de las personas que viven en la ventana 1040 no podrían conocer acerca de Jesús, incluso si ellos quisieran. Solo imagínate ser una de estas personas. No hay una iglesia a la que puedas asistir el domingo en la mañana para escuchar el Evangelio. No hay librerías a las que puedas ir a comprar una Biblia. No hay cristianos a los que puedas ir a preguntar sobre la esperanza en Cristo. De hecho, vas a vivir y vas a morir y nunca habrás conocido a un cristiano. A esto súmale que no hay ningún esfuerzo enfocado en alcanzarte. Vives en un océano de gente como uno entre millones. Estás completamente desconectado del Evangelio. No tienes acceso. Esta zona del mundo permanece no alcanzada por varias razones. En primer lugar, estas personas no viven en un vacío espiritual. Las principales religiones comenzaron en esta parte del mundo y están firmemente arraigados allí. En la ventana 1040 hay alrededor de 1.300 millones de musulmanes, 860 millones de hindúes y 275 millones de budistas. Además de esto, muchos de los países de esta región oprimen la propagación del Evangelio. Por otra parte, Jesús declaró que la mies es mucha, mas los obreros pocos. La razón principal de por qué esta parte del mundo está tan poco alcanzada se debe a que hay una falta de creyentes dispuestos a ir a estos lugares. Hoy se estima que menos del 10% de los misioneros transculturales están trabajando para alcanzar estos pueblos no alcanzados. El otro 90% está trabajando con no evangelizados, pero en áreas ya alcanzadas. De acuerdo a la Enciclopedia Cristiana Mundial, de todo el dinero recaudado para las misiones, solo el 5.4% es destinado para las misiones transculturales. De ese 5.4%, solo 2 centavos de cada dólar se utiliza para alcanzar a los pueblos no alcanzados. El resto se destina a esfuerzos para evangelizar a personas ya alcanzadas. Martin Luther King Jr. dijo: "Nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia sincera". Esto resulta particularmente cierto en nuestras estrategias globales para avanzar en el reino de Dios. Hay que tomarnos el tiempo para educarnos a nosotros mismos, educarnos sobre el estado del mundo y evaluar nuestros esfuerzos en consonancia con el mandato de Dios. Ese mandato que implica ser discípulos de todos los grupos étnicos. Deberíamos de celebrar todos los avances que se han hecho para proclamar el Evangelio en el mundo, mientras también aceptamos el reto de alcanzar a los grupos de personas sin acceso. Ciertamente este es un reto abrumador, pero con Dios nada es imposible, y esto es lo que Dios le ha encomendado a su iglesia que haga.
Amén, creo que ahí termina, ¿no? Bueno, saben que este video era para que podamos tomar conocimiento de este término que dice ventana 1040 y podamos entender que hay gente que no ha sido alcanzada todavía. Amén. Como decía en este video, hay personas que no han sido evangelizadas, pero ya están alcanzadas, que es el caso de nosotros. Amén. Hay gente de nuestra familia que no quiere conocer al Señor. Hay gente de nuestra familia que dice, no, déjame, no quiero ir a la iglesia, ¿no? Pero sin embargo hay otros lugares en el mundo que las personas realmente no tienen a quien les predique, no hay quien les hable. Incluso el esfuerzo misionero de ir a estos lugares, si ustedes se fijan, en algunos lugares los misioneros están ocultos. Entran como profesores de educación física, profesores de fútbol, como profesores de inglés, de otras materias, y empiezan a predicar el Evangelio. Amén. Cuán importante es que nosotros podamos entender que Dios quiere que nosotros alcancemos a esas vidas. Le llevo la última porción de las Escrituras ya para que oremos. No sé si los chicos o las hermanas estarán con las banderas, pero vamos a Romanos capítulo 10, verso 13. Y yo creo que este versículo es tan revelador como lógicamente importante, diría yo. Versículo 13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero el versículo 14 es el más triste, digamos, yo digo triste porque conmueve y te dice, pero ¿cómo pues van a invocar a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo van a invocar? Es decir, yo le digo, vos podés creer en Jesús y Jesús te va a salvar, pero él no ha creído en Jesús. Es decir, que primero tiene que creer. Pero sigue diciendo el versículo, ¿y cómo van a creer en aquel a quien no han oído? ¿Cómo van a creer si ni siquiera nadie les dijo que existe un Cristo que lo puede salvar? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Hay lógica en lo que dice. No pueden invocar el nombre si no hay quien les predique. Es decir, que hay una responsabilidad. Ahora lo traslademos quizá a las personas que tenemos nosotros cerca. Podemos decir, ¿cómo mi hermano, mi hermana, mi vecino, mi vecina, cómo no va a creer en Dios? Pero ¿cómo no va a creer o no va a invocar si no hay quien le predique? No hay quien vaya, no hay quien se acerque, no hay quien le diga, el Señor Jesús está aquí. En el versículo 15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo van a predicar si nadie los envía? ¿Sí? Sabe que hoy en día es muy fácil mandar remotamente algo, ¿no? Que ir, es muy fácil. Pero saben que el Señor dice que el trabajo difícil es que alguien vaya y predique. Y ese ir implica renunciar a mí mismo para predicar. Bancarme que me pongan mala cara y predicar. Saben que muchas veces uno no habla del Evangelio porque dice, no quiero que me tilden de aleluya, no quiero que me tilden de mojigato, no quiero que me digan, ahí está el santito. Sí, muchas veces yo cuando era más joven también sentía lo mismo. Yo decía, no, pero si yo le digo que soy evangélico, me van a decir, no, salí vos de acá, evangélico, ¿no? Y tenía ese temor cuando era más chico. Pero saben que ir y predicar quiere decir eso. No importa lo que me pase a mí, no importa cómo me miren. Yo lo que voy a hacer es cumplir el propósito de Dios, ir y predicar el Evangelio. Amén. ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Amén. Ahora no sé si los invito a que nos pongamos en pie
y que los niños, no sé, o las hermanas traigan algunas de las banderas. Después de la ofrenda. Pero sí le invito a que se ponga en pie y recuerde este versículo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero para invocar el nombre del Señor alguien tiene que ir. Alguien tiene que ir, amén. Extender la mano. Yo no sé si usted siente o no la carga de ir, lo cual es muy difícil. Ni siquiera yo puedo decir, yo tengo la carga de ir y traspasar las barreras de la barrera cultural, transcultural, a eso se le llama. Ir a un lugar que habla un idioma distinto, que tienen costumbres distintas, que tienen una forma de vida distinta. No sé si usted siente eso y si tiene la carga, el Señor se la ha puesto, gloria a Dios. Pero si no, la mayor responsabilidad es orar. Amén, orar. Si usted ve películas, que es muy común que veamos películas, series de otros lugares del mundo, recuerde que en ese lugar, generalmente en Asia, por ejemplo, son hinduistas. En Asia, muchas regiones de Oceanía que son musulmanes, ¿sí? En otros lugares no conocen a Jesús, ¿sí? Y están muy arraigados. Entonces piense que un obrero tiene que ir a ese lugar. Y nosotros tenemos la capacidad de orar y decirle, Señor, envía a alguien. Entonces ahora yo le invito a que cierre sus ojos. Vamos a pensar en lo que hemos leído, pensar que la voluntad de Dios sí es que nosotros seamos sanados, seamos salvados, que nuestra vida sea una vida llena de la presencia de Dios. Pero también la tarea de Dios es que no nos olvidemos de que el Evangelio tiene que ser propagado a todas las naciones. Y en nosotros está el poder de orar. En nosotros está el pedir a Dios por obreros. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, nosotros queremos levantar una oración como iglesia. Queremos tomarnos este tiempo, Señor, como iglesia, de poder pedirte, Señor, por obreros para las misiones. Padre, tú sabes que nuestros días aquí en la tierra, en Salta, Señor, quizás ya están marcados, formados. Padre, quizás nosotros no vayamos, pero nosotros queremos pedirte sinceramente, Señor, que prepares obreros, que envíes obreros, Señor, a las misiones. Padre amado, sabemos nosotros que hay gente que no ha sido alcanzada todavía, Señor, que no ha sido evangelizada, que no te conocen, Señor, que no conocen que has enviado a tu Hijo Jesús, que ha muerto por ellos, Señor. Padre, nosotros queremos que esas personas sean alcanzadas, Señor. Por eso te pedimos que envíes obreros, Señor. Que coloques, Señor, en personas cristianas ese compromiso, Señor, de ir, de llevar el Evangelio, Señor, de sacrificar su vida, su trabajo, su esfuerzo, su propia salud, su familia, para llevar el Evangelio. Padre, nosotros entendemos, Señor amado, que la responsabilidad de nosotros es ir y predicar el Evangelio a toda criatura, aquí en Salta, Señor, en Argentina, pero también en el extranjero, Señor, cruzando las barreras culturales, Señor, a etnias, aborígenes, Señor, gente incluso ya que vive, Señor, en un primer mundo, pero que no te conoce. Padre, a aquellos, Señor, está destinado el Evangelio. Sabemos nosotros que llevar el Evangelio contribuye a que tú vengas pronto, Señor. Padre, no nos dejes olvidar, Señor amado, que predicando el Evangelio, de esa manera, Señor, tú apresuras tus pasos en venir pronto. Padre, es nuestra responsabilidad, Señor, como iglesia, enviar. Así como la iglesia de Antioquía, Señor amado, que no sabemos si tenían muchos recursos o pocos, pero ellos escucharon, Señor, la voz de Dios, escucharon la voz de tu Espíritu, Señor, y ellos enviaron a sus obreros. Padre, nosotros queremos enviar obreros, Señor. Queremos contribuir, Señor, a esta tarea tan grande, Señor,
que es predicar el Evangelio. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros te pedimos, Señor, por los obreros, Señor, que ya están, Señor, en el campo misionero. Te pedimos, Señor, por las familias que están, Señor, ya instaladas. Padre amado, en el nombre de Jesús, sosténlos, Señor. Sosténlos con tu Espíritu Santo, Señor. Nosotros creemos que tú lo has enviado, que tú lo has puesto ahí, Señor amado. Te pedimos en el nombre de Jesús que proteja su vida, Señor, primeramente. Protege a la familia, Señor. Protege su salud. Protege, Señor, su estado de ánimo espiritual. Señor, sosténlo, porque sabemos que están en soledad, Señor. Muchas veces, muchos de ellos pasando escasez, muchos de ellos pasando peligro real de vida, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, sostén, Señor, a esta iglesia. Somos parte de la misma iglesia, Señor. Tanto ellos, argentinos, Señor, en las otras partes del mundo, como nosotros, Señor, hemos creído en ti, Señor. Hemos creído en tu palabra. Hemos abrazado el Evangelio, Señor. Pero ellos están allá, Señor. Padre, sosténlos con tu amor. Sosténlos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que los recursos, Señor, desde aquí de Argentina hasta allá lleguen, Señor amado. En el nombre de Jesús. Sosténlos aún con recursos locales, Señor. Coloca familias, Señor, que puedan secundarlos. Familias de locales, Señor amado, que puedan asistirlos, Señor, cuando estén en peligro, estén en necesidad, Señor, de salud. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aún, Señor, el Evangelio, Señor, a través de la palabra escrita, Señor, que ellos puedan tenerlo, Señor, Biblias, porciones de las Escrituras, Evangelios, Señor amado, que sean, Señor, alcanzados a estas personas, obreros que han puesto, Señor amado, el compromiso de llevar tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, ayúdanos, Señor, a contribuir en oración. Padre, que nuestro corazón, Señor, pueda sentir la necesidad de orar por personas que no conocemos, personas que no sabemos ni el nombre, ni el idioma, ni el pueblo en donde está. Pero, Señor amado, que sea colocado en nosotros ese deseo de llevar oración, Señor, de salvación a estas personas. En el nombre de Jesús de Nazaret, es parte de lo que tú nos has pedido, Señor. Id y predicad el Evangelio a toda criatura, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y aún, Señor, si alguno de nosotros ha sentido de dar ofrendas misioneras, Señor, ahora, durante el mes, Señor, yo te pido, amado, que estas ofrendas puedan llegar, Señor. Lamentablemente Argentina, Señor, está en una situación que nuestro esfuerzo para otros es poco. Es una poca contribución, Señor. Pero nosotros queremos ser como la iglesia de Filipo, la de Antioquía, Señor, que en la necesidad contribuía, Señor. Porque sabemos que de esa manera nosotros llevamos el Evangelio, Señor. De esa manera, aunque sea poquito, nosotros estamos llevando tu palabra, tu amor, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, ayúdanos a cumplir esta misión, que es llevar tu palabra a toda criatura, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Señor. Amén, amén. Denle un aplauso a Dios, porque el Señor es que hace su estrategia. Y no hemos leído, pero ya lo dejo para que usted lo investigue. Sabe que Pablo tuvo una estrategia y Pablo dijo: yo no fui a predicar a otras personas que ya han sido predicadas. Él dijo así: yo he buscado predicar donde nunca nadie ha enviado el Evangelio. Esa fue la estrategia de Pablo. Y nosotros tenemos que tomar este ejemplo también del primer gran misionero que fue Pablo. Lo dejo un ratito con Jorge.